En los anales brumosos de la mitología nórdica, resplandece una historia de poder y revelación. Es un relato que trasciende el tiempo, grabado en el corazón de los 9 mundos. Habla de un dios, de un árbol y de una búsqueda incesante. El protagonista de esta epopeya es Odín, el padre de todo, el dios principal del panteón nórdico. Su nombre evoca guerra, poesía y magia, pero también una sed insaciable de conocimiento. Su motivación central no era el dominio, sino la comprensión profunda de los misterios del cosmos. La historia que nos convoca es la de un autosacrificio extremo, una ofrenda sin parangón. Odín, el más grande entre los dioses, eligió un camino de dolor para alcanzar una verdad superior. No fue un acto impulsivo, sino una decisión meditada, nacida de su eterna búsqueda. El lugar de este sacrificio fue el árbol del mundo, Yggdrasil, el fresno cósmico que une todos los reinos. Sus raíces se hunden en las profundidades del inframundo, y sus ramas se extienden hasta los cielos. En sus alturas, Odín se colgó, suspendido entre los mundos. 9 largos días y 9 noches interminables duró su sufrimiento. Un periodo de tiempo místico, cargado de significado en la cosmología nórdica. Cada hora era un tormento, cada día una eternidad de privación. Las condiciones de su calvario eran absolutas. Sin comida que nutriera su cuerpo divino, sin agua que aliviara su garganta reseca. No hubo ayuda externa, ningún dios o criatura se atrevió a intervenir en su sagrada agonía. Estaba solo, enfrentando la inmensidad del vacío y el peso de su propia voluntad. El objetivo principal de este acto supremo era singular y trascendente, obtener el conocimiento de las runas. Estas no eran meros símbolos, sino la esencia misma de la creación. Odín anhelaba desentrañar sus secretos más profundos. Las runas son símbolos grabados, a menudo en madera o piedra, pero su significado va mucho más allá de su forma física. Son mucho más que simples letras de un alfabeto. Cada trazo encierra un poder, una historia, una verdad. Son portadoras de magia ancestral, susurros de los orígenes del universo. Contienen los secretos del cosmos, las leyes que rigen la existencia y el destino. Conocerlas era comprender el tejido mismo de la realidad. Poseer el conocimiento rúnico otorgaba la capacidad de influir en el destino, de moldear la realidad. Era el poder de la palabra, de la intención, de la sabiduría manifestada. Odín buscaba esta llave maestra para desvelar los misterios más recónditos. El acto de Odín no fue un simple gesto de penitencia o una demostración de fe. Fue una inmersión profunda y deliberada en el sufrimiento más puro. Una entrega total a la privación, a la aniquilación de lo mundano. Odín, el dios de la guerra, cuya voz resonaba en los campos de batalla, el dios de la poesía, cuyas palabras tejían versos inmortales, el dios de la magia, que dominaba los hechizos más complejos, se sometió a esta agonía. Su divinidad no lo eximió del dolor. La agonía física debió ser insoportable. El cuerpo divino, acostumbrado a la fuerza y la plenitud, se vio sometido al hambre y la sed. Cada fibra de su ser clamaba por alivio, pero Odín resistió, su voluntad inquebrantable. Pero más allá del tormento corporal, estaba la agonía mental. La soledad absoluta, el silencio ensordecedor, la confrontación con su propia mortalidad. 9 días y noches de introspección forzada, de lucha contra la desesperación. El sacrificio de Odín se erige como un ejemplo eterno, el conocimiento verdadero no se obtiene fácilmente. No es un regalo, ni una herencia, sino una conquista ardua y dolorosa. Exige un precio, una entrega total del ser. Los requisitos para alcanzar este conocimiento son severos. Se necesita una entrega total, una renuncia a las comodidades y a las certezas. Una disposición inquebrantable a sufrir, a enfrentar el dolor como un maestro. Y, quizás lo más importante, se requiere una voluntad férrea de transformarse. El conocimiento verdadero no solo se adquiere, sino que nos cambia. Nos moldea, nos redefine, nos eleva a un nuevo estado de ser. La transformación de Odín durante el acto fue profunda. Se despojó de su estatus divino, de su omnipotencia, de su gloria. Se convirtió en un ser vulnerable, expuesto a los elementos y a la fragilidad de la existencia. Experimentó la soledad más absoluta, el aislamiento de un Dios colgado entre mundos.
Sintió el hambre que roe las entrañas, la sed que quema la garganta. Se despojó de todo lo que lo hacía Dios para comprender lo que lo hacía ser. El resultado de esta experiencia fue trascendente. Le permitió ir más allá de su propia naturaleza divina, de sus limitaciones inherentes. Accedió a una comprensión más profunda de la realidad, una visión que solo el sufrimiento puede otorgar. Esta historia revela la verdadera naturaleza de Odín. No es un dios que solo reina desde un trono de oro, dictando órdenes y disfrutando de su poder. Es un dios que trabaja, que lucha, que sufre por comprender los misterios del cosmos. Su búsqueda de conocimiento es constante, una llama inextinguible que lo impulsa a ir más allá de los límites. No se conforma con lo que sabe, siempre anhela más, siempre busca la verdad oculta. Su disposición a sacrificarse lo convierte en una figura compleja y admirable. Un líder que no teme el dolor, un sabio que entiende que el precio de la verdad es alto. Su grandeza reside en su humildad ante el misterio. Las lecciones de este mito son eternas y universales. El camino hacia la sabiduría está pavimentado con dolor, con desafíos que ponen a prueba nuestra resistencia. No es un sendero fácil, sino uno que exige coraje. Requiere perseverancia, la capacidad de seguir adelante incluso cuando las fuerzas flaquean. Exige la valentía de enfrentarse a lo desconocido, de mirar al abismo y no retroceder. La verdad a menudo reside en los lugares más oscuros. Nos enseña la importancia de la entrega total en la búsqueda del conocimiento. No se puede aprender a medias, no se puede comprender con reservas. Se debe dar todo, cuerpo y alma, a la búsqueda de la verdad. Y, finalmente, subraya la importancia de la transformación personal en la búsqueda de la comprensión. No salimos ilesos de la verdadera sabiduría, ella nos cambia, nos eleva, nos convierte en algo más grande de lo que éramos. El sacrificio de Odín en Yggdrasil es un eco eterno de esta verdad.